Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Con bendición de su eminencia reverendísima Vladika Kirilos, damos comienzo a la segunda etapa de catequesis. En este caso, vamos a hablar sobre los elementos del altar y del templo para realizar la divina liturgia, así también como acerca de las vestimentas sacerdotales. Antes que nada, vamos a comenzar con todo, ¿no es cierto?, con una humilde oración antes del estudio. Oh Señor infinitamente bondadoso, envía sobre nosotros la gracia de tu Espíritu Santo, que otorga y fortalece nuestras fuerzas espirituales, a fin de que aplicándonos en la enseñanza propuesta, crezcamos para tu gloria, oh Creador nuestro, para consuelo de nuestros padres y para ser útiles a la Iglesia y a la patria. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora damos comienzo a la charla. Como habíamos dicho anteriormente, los elementos del altar y, y el templo, que son los que se usan para realizar la divina liturgia, según el catecismo de Nicolás Velimirovich que veníamos usando anteriormente, y su programa, ¿no es cierto?, que nos ayuda muchísimo a tener una estructura en estas charlas, esos objetos son considerados sagrados. ¿Por qué? Porque esos objetos están consagrados para el servicio divino. Para que usted cuenta, y lo que obviamente vamos a charlar el día de hoy, estos objetos son las iglesias, los estandartes, los objetos destinados al altar y el templo y a las iglesias, los libros litúrgicos, los ornamentos. Entre, ¿no es cierto?, los más importantes, que eso después lo veremos en otra ocasión, son la cruz, los íconos y las reliquias. Hoy, como le había dicho, entonces hablaremos sobre los elementos del templo, su uso litúrgico y su significado. Después seguiremos con las vestimentas. Los elementos del templo generalmente son todos aquellos que, como le había dicho, están consagrados para el servicio en la divina liturgia y son parte, ya sea dentro de, ¿no es cierto?, dentro de su grupo, también tienen como una cuestión estética de embellecer. Pero si bien esa cuestión estética y de belleza, ¿no es cierto?, hacia los ojos de los fieles, todos los objetos consagrados guardan un simbolismo, guardan un significado, ¿no es cierto?, y también un trasfondo patrístico y teológico. Primero vamos a ir con el trono episcopal. El trono episcopal en nuestra catedral lo podemos ver a la derecha, cerca de las reliquias y enfrente del iconostasio. El trono episcopal es, ¿no es cierto?, el asiento, o sea, el asiento oficial que está reservado para el obispo o el abad en algunos monasterios, ¿no? Generalmente hay dos tronos, uno más pequeño y uno más grande,
que está reservado el más pequeño hacia el abad de ese monasterio. El uso litúrgico que tiene el trono episcopal es cuando el obispo preside los servicios divinos, como por ejemplo la divina liturgia, las vísperas, las horas, y él desde la nave se sienta en ese trono episcopal antes de ingresar, en el caso de la divina liturgia, para la anáfora eucarística. Y después ¿no es cierto? En otras, en otros, vamos a decir, sí, servicios litúrgicos, en las vísperas, horas, etcétera. El significado, este mueble, ¿no es cierto? Tiene un significado teológico. El significado teológico que tiene que representa la autoridad apostólica y el magisterio de la iglesia. El obispo sentado en el trono no actúa por título personal o por cuestión propia, sino que es como un icono viviente de Cristo en medio de su rebaño. Por eso generalmente cuando el obispo se encuentra ausente o tiene algunas cuestiones episcopales que realizar, siempre se deja un ícono en su lugar. ¿Para qué? Para que no sintamos que Él está ausente, sino que el mismo Cristo está, que es el que lo representa, eh, que es el mismo Cristo que está con nosotros también, a pesar de que el obispo no esté. Bueno, eh, después de esto también tiene, como le había dicho, un fundamento patrístico que siguiendo la eclesiología, ¿no es cierto?, de los santos padres, San Ignacio de Antioquía dice que el obispo es el que preside en lugar de Dios. Entonces, esto también nos da una pauta que nosotros decimos, eh, el obispo, si bien está en representación de Dios, pero también está en representación de toda la iglesia. Eh, la forma que tiene en algunos países o en algunas regiones, ¿no es cierto?, o en otras iglesias, lleva una cúpula, si no sé si fueron a la iglesia de Antioquía, que el trono episcopal lleva una cúpula arriba. ¿Fueron alguna vez? Lo observaron bien que lleva una cúpula? ¿Alguien visitó la iglesia de Antioquía alguna vez? ¿No? Acá en Argentina, no. Bueno. A ver si podría compartir pantalla, ¿no? Eh, a ver, a ver si podría compartir pantalla. Eh, acá, ahí está. El trono episcopal se vería de esa manera. Esto es el trono episcopal. Así lo tiene la iglesia de Antioquía y no sé, no quisiera decir la iglesia griega porque no presté atención. Pero generalmente así se ve en algunas iglesias. ¿Todos alcanzan a apreciar cómo está? Bueno, Sí, esto está no es solamente un mero mueble, ¿sí? ¿Padre? no, no, que se aprecia perfectamente. Y también la iglesia griega tiene esta misma cátedra. Sí, Ah, ahí está, yo no estaba seguro, por eso dije, yo no puedo hablar de lo que no estoy seguro, pero ahí sí, el sí, padre sí, que sí. sí, que conoce la iglesia griega, bien, creo que ellos también tienen así. Entonces, por eso era lo que le quería explicar. Esto no es un mero, ¿no es cierto? Bien, tiene una cuestión estética, es muy lindo, pero no es un mero, una mera cosa, vamos a decir. Bueno, le sigo explicando. El significado teológico que tiene la cúpula simboliza el firmamento celestial o la tienda divina que descienda a la tierra. Esto nos indica que el ministerio de la iglesia está cobijado bajo la soberanía del Espíritu Santo.
la cruz que está arriba corona, ¿no es cierto?, toda la estructura y nos recuerda que el verdadero poder de Cristo y sus ministros en la tierra no proviene de un, ¿no es cierto?, de algo que no proviene de algo de los hombres o que su ministerio sea pura y exclusivamente terrenal, sino que proviene del verdadero poder de Cristo. Y su ministerio es redentor y sacrificial como la crucifixión, como lo padeció nuestro Señor Jesucristo. También los padres de la iglesia dicen que específicamente en la teología, ¿no es cierto?, mística, post-iconoclasta, veían el templo y los baldaquinos, así se dice a ese tipo de cúpula, ¿no? Como un microcosmos. ¿Qué quiere decir un microcosmos? Que era como un microcosmos entre el cielo y la tierra, que representaba la Jerusalén celestial y que eso se manifestaba en la liturgia terrenal, se manifiesta todos los domingos, uniendo a la iglesia de los cielos con la iglesia de la tierra. También, ¿no es cierto?, como ustedes lograron apreciar, tienen 2 leones al costado. Bueno, los leones, ¿no es cierto?, evocan directamente el trono de Salomón, como está en Primera de Reyes 10:20, 10:19, que era un rey sabio del Antiguo Testamento y que esto también da, como, ¿no es cierto?, como un simbolismo a la sede episcopal. ¿Por qué? Porque Jesucristo, al estar coronado como un rey, se le debe toda la magnificencia y todo máximo respeto. Entonces, esto simboliza que la sede episcopal es un lugar de rectitud y de juicio divino. Así también representa el león de la tribu de Judá, que está en Apocalipsis 5:5, que nos quiere decir que la victoria triunfal de Jesucristo ha sido sobre la muerte y sobre el pecado. También algunos padres de la iglesia nos dan una explicación que simboliza también el tetramorfo asociado a San Marcos Evangelista. Los padres de la iglesia sostienen que como un rugido en el desierto, como así se representa a San Marcos Evangelista, la voz del obispo representa, ¿no es cierto?, representa la verdad evangélica. Y a esto, ¿qué nos quiere decir a nosotros que representa la verdad evangélica? Que él es el defensor de los dogmas de la Iglesia Ortodoxa y está en contra de las herejías espirituales. También, como habrán alcanzado a ver, tienen escalones el trono episcopal. Entonces, ¿qué nos quiere decir estos escalones, estos peldaños? Que mientras el obispo sube a depositarse en el trono, él con sus pasos hace una ascensión física. A ver quién es. Hace una ascensión física y esto nos da, ¿no es cierto?, el simbolismo de su sacrificio. Simboliza el sacrificio de Cristo cuando subía al Gólgota y después su posterior glorificación celestial, manteniendo el reino de Dios en la tierra. Todas esas cosas podemos ver en un simple mueble, que tan simple no es, que tiene su significado, que tiene su fundamento y que todo es por algo. En la Iglesia Ortodoxa nada está porque está o porque, como dicen los hermanos evangélicos, ¿no?, como dicen los protestantes, que nosotros nos hemos inventado todas estas cosas. No, esto ya viene de años de tradición y desde
desde el siglo I prácticamente, y desde anteriormente, porque se prefigura lo que estaba en el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Ya muchos profetas han predicho, ¿no es cierto?, todas estas cuestiones, profetas hacían sus predicciones mesiánicas, y bueno, es muy importante que sepamos como cristianos todas estas cosas. Después también tenemos la lámpara central o el oros, o que también equivale al panicadilo, solo que el panicadilo es más grande. Usualmente en algunas iglesias, he visto en fotos de grandes monasterios, tienen este panicadilo, ¿no? Hay de dos formas, está el eléctrico y como el que tenemos en la iglesia, y está el que funciona con lámparas de aceite. Todo esto está en el centro de la nave, y representa a nuestro Señor Jesucristo, que es la luz del mundo, y por sus 12 candelabros representan la luz del Evangelio que fue llevada mediante los 2 apóstoles. Es muy importante que esto sea elegante, ¿no es cierto? Y en varias solemnidades se decora con plantas, como por ejemplo la fiesta del Espíritu Santo, que será ahora, la fiesta de la Santísima Trinidad. Generalmente se ornamenta con plantas, y bueno, esto no se enciende así de forma rutinaria, ¿no? Se reservan, se enciende estas cuestiones, por ejemplo, cuando se lee el Evangelio, cuando se recita o la entrada del Evangelio, cuando se lee la gran doxología o las vigilias pascuales. Todo esto manifiesta el tránsito de la penumbra cotidiana a la plenitud de la fiesta celestial, que es estar dentro de la iglesia y vivir la liturgia, vivir los oficios. Esto generalmente nos ayuda, ¿no?, a, a, a permanecer en ese tránsito. Después está el pupitre o el analogio. Son 2 atriles, o generalmente a veces hay uno, que es el que nosotros todos los domingos vamos y lo veneramos cuando entramos al templo, ¿no? Eh, Muchas veces esto tiene el icono del templo, y generalmente al lado, cuando hay otro atril, podemos observar el icono de la fiesta de ese día o del santo de ese día. Y si no hay santo de ese día, o generalmente está el icono de la iglesia o de la Madre de Dios. Para las solemnidades solo se ubica uno en el centro de la iglesia, y se expone el icono de la fiesta, del día. Después tenemos los estandartes, que bueno, por cuestiones de espacio a veces hay un estandarte, ¿no?, que es el que tiene el icono del cual la iglesia está consagrada, que generalmente en las procesiones es el que va primero. Este estandarte se llama golfalón en griego, y lleva la imagen, como le decía, a la cual el templo está consagrado, y a veces está ubicado por cuestiones de espacio adentro del altar, o a veces está ubicado cerca de donde está el coro. Generalmente, bueno, en nuestra iglesia está donde está el coro. Y después, más adelante, van a ver en otra diapositiva, que esos son los que ya ocupan, ¿no es cierto? Son las partes de lo que ocupa el altar, porque algunos están en el altar, bueno. También tienen, ¿no es cierto?, el pan Serafín, y la Madre de Dios. Serafín, Sí, discúlpame, ¿dejaste de compartir pantalla o me pasa a mí solamente? Por ahí vos, eh, a la par de que hablas, estarías mostrando más imágenes como la primera, pero ya no se comparten más. claro, porque era justamente para mostrar el trono nada más. Por eso Ah, no bueno, 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 compartí bueno. Por pantalla, eso sí. preguntaba, por eso preguntaba. Sí, sí. Bueno, sigamos. Después,
o prefieren que comparta pantalla? Como ustedes deseen, no hay ningún problema. Bueno, ahí entonces comparto pantalla, a pedido del público. Eh, bueno, ahí vamos. ¿Se nota ahora? Sí, ahí está. Eh, bien. Después, el atril, que es donde el diácono proclama el evangelio y va ubicado en la iglesia rusa, generalmente va en la parte del altar donde se llama solea, o en el ambón también, en nuestra iglesia se ubica en el ambón para que el diácono proclame el evangelio delante de las puertas reales. Bueno, hay algunas cosas que, bueno, nosotros en nuestra iglesia no tenemos, ¿no? O la tenemos, pero no, capaz que por ahí las velas ahora no se pueden prender por el tema de los frescos, pero bueno, hay un icono que se llama santuario en la iglesia rusa, es donde está ubicado, ¿no es cierto?, el icono del cual se dedica al templo también, y muchas veces es un icono antiguo, puede ser regalo de un obispo, un patriarca, eh, por lo tanto, está protegido con un vidrio y con un candil o una mesa de velas, y generalmente también tiene flores, ¿no? Tiene unas ánforas donde se ponen las flores para que son los que los feligreses traen para honrar la veneración a ese ícono, ¿no? La tabla del Calvario, que se usa para los oficios de los difuntos, y solo se ubica en el centro del templo durante toda la cuaresma hasta el Viernes Santo, que es ahí donde nuestro Señor Jesucristo desciende, ¿no? Eh, Después, para la teología patrística, más que nada en los escritos de San Juan Crisóstomo, la muerte no rompe con la pertenencia al cuerpo místico de Cristo. O sea, una vez que nosotros morimos, no dejamos de pertenecer al cuerpo místico. Por eso, el canún, o mesa calvario también, como se lo llama, representa físicamente esta frontera invisible donde los muertos pueden interceder por el descanso de quienes ya partieron. Perdón, los vivos interceden por el descanso de quienes ya partieron. Y después también, bueno, las velas en el templo, que eso es muy importante. San Simeón de Tesalónica, justamente habla mucho sobre el tema de las velas, ¿no? Que afirma que la cera pura simboliza la pulcritud y la pureza de quienes las ofrecen. Y esto, esto nos brinda una señal de arrepentimiento y nos hace obedecer a Dios. También como la llama de la vela, que representa, esto tiene una representación de nuestro amor, de nuestro amor divino por las cosas de Dios, y eso nos hace encender de una manera más formal y no estar en la iglesia con un corazón frío quizás. Entonces, siempre este acto se debe acompañar de oraciones. Eh, el Pantocrátor. El Pantocrátor, ustedes como verán en nuestra cúpula, ¿no? Generalmente hay otros diseños, pero bueno, la simbología sigue siendo la misma. Como le había dicho hoy, generalmente los, los evangelistas se representan de una manera u otra, pero generalmente cuando uno ve, bueno, el león, la paloma, un becerro, el toro, ¿no? O bueno, u otras cuestiones,
sabemos que eso está siendo en representación de los 4 evangelistas. El Pantocrátor es parte de la cúpula arquitectónica del templo. ¿Y qué representa esto, no? Nos hace ver que el cielo desciende a la tierra. Los santos padres de la iglesia enseñaban que al mirar hacia arriba del templo, el creyente contempla la liturgia cósmica que sucede en los cielos. Y, y donde nosotros, la iglesia de aquí de la tierra, se une con la iglesia de los cielos. Y bueno, mediante la alabanza de los ángeles, serafines y querubines, todos podemos alabar al soberano, ¿no? El Pantocrátor, ahí explicándole también, nuestro Señor sostiene el Evangelio y eso que hace se manifiesta como el Maestro y el Logos divino, el Verbo encarnado. San Juan Crisóstomo decía que, bueno, enseña que Cristo es la plenitud de la ley y los profetas, porque él al estar sentado eh, eh, en el trono de Cristo, en el trono de Dios, nos recuerda que justamente alcanzó su estatus máximo, pero él acá en la tierra era como un hombre más. Entonces, algunas veces el Evangelio está abierto o cerrado. Eso nos recuerda que el único digno de abrir esos sellos en la historia, según lo que nos dice el Apocalipsis, es Él, el que puede venir a juzgarnos y bueno, que juzgará al mundo, ¿no es cierto?, con la verdad y con misericordia. También a veces vemos en otro diseño que los ángeles, ¿no?, tienen las hexaptérigas o rípida. Bueno, en este diseño no tiene la rípida, que ¿qué son esos? Eh, son como abanicos que los ángeles flamean para los costados y sostienen como unos bastones terminados en círculo. Esas son las hexaptérigas, que después quizás más adelante los vamos a ver. Algunos son cuadrados, otros redondos, y esos son como unos abanicos litúrgicos que se usan también durante la Divina Liturgia, vamos a decir así, en liturgia con obispo o cuando el sacerdote lee el Evangelio. Se encuentran dentro del santuario, también lo usan los diáconos y agitan sobre los santos dones para protegerlo, bueno, en la antigüedad era para protegerlo de insectos y simbolizan la agitación de las alas de los ángeles. El nimbo que tiene nuestro Señor Jesucristo ahí tiene unas letras griegas inscritas en él en forma de cruz que es O, alfa y omega, que significa es el que es o soy el que soy. Es el nombre sagrado revelado a Moisés cuando, ¿no es cierto?, en la zarza ardiente y en otras ocasiones de la Biblia, en el Éxodo 3:14, que los padres de la iglesia utilizan este tipo de iconografía para defender firmemente el dogma de la consustancialidad, que esto fue, ¿no es cierto?, como vimos anteriormente en el concilio de Nicea, contra el arrianismo, que demuestra, bueno, de una forma contundente que Jesús no es una criatura, sino el mismo Dios eterno e increado y que sostiene el universo. Por eso, generalmente en las cúpulas ortodoxas vamos a encontrar el Pantocrator.
Después también nos muestra un signo de bendición con sus dedos, que están cruzados formando las letras, unas letras griegas que significa IC, XC, y la abreviatura de esto es Jesús Christos. Bueno, teológicamente los tres dedos unidos representan a la Santísima Trinidad y los dedos levantados simbolizan las dos naturalezas de Cristo, Dios y perfectamente hombre. Que esto también, bueno, en los concilios eh, se fueron ratificando todas estas cuestiones. ¿Para qué? Para que, bueno, nosotros los hombres sepamos, como en el de Calcedonia, que, que esto, ¿no es cierto?, es la imagen proclamada visualmente y que es el núcleo de la cristología patrística. Bueno, como también habíamos dicho, tenemos los objetos destinados al altar y a la iglesia y su uso litúrgico y su significado. En algunas iglesias ortodoxas, el otro día justamente estaba mirando, se representa, a ver, como por ejemplo la de Belgrado en Serbia, que es la sede de nuestro Santísimo Patriarca Porfirio. Creo que existe ahí un dosel. ¿Qué es el dosel? Es una construcción de mármol que simboliza el cielo. Y también esto tiene mucha similitud con el Pantocrátor, porque ahora le voy a decir algunas cosas que estuve mirando y ahí me faltó explicar algo del Pantocrátor, pero bueno, tiene una similitud con el dosel. Esto simboliza el cielo y, y que se abre, ¿no es cierto?, al Rey de la Gloria. Por eso está ubicado sobre la mesa del altar. En algunos templos es de tela, algunos templos más antiguos, en otro, como había dicho, es una construcción de mármol. Está decorado con ángeles y en su interior está el icono del Pantocrátor, también rodeado de querubines y de los cuatro evangelistas. Pero acá quiero aclarar algo. Los cuatro evangelistas, que es lo que me había faltado explicar arriba del Pantocrátor de la cúpula, San Mateo, por ejemplo, está representado con un ángel o con un hombre así alado. San Marcos está representado con un león. San Lucas, como lo había nombrado, está representado con un toro. Y después San Juan está representado con un águila. Eh, ¿Por qué todas estas simbologías, ¿no es cierto?, están en nuestros íconos ortodoxos? Bueno, el evangelista San Mateo comienza en su principio del Evangelio detallando la genealogía de Jesús, es decir, sus antepasados humanos, por supuesto, al enfocarse y se enfoca, vamos a decir, su evangelio se enfoca en demostrarnos a nosotros, los lectores, los que vamos a realmente leer eso, es en la encarnación y en la naturaleza humana de Cristo. Por eso, por eso se lo representa a él con un hombre alado. Y también se lo representa con una forma humana, porque él habla de estas cuestiones al principio de ese evangelio. San Marcos, esto también, después si quieren el fin de semana que viene, mírenlo bien en la iglesia,
que está muy lindo, muy bien detallado. San Marcos se lo representa con un león. ¿Por qué con un león? Porque el Evangelio de San Marcos empieza en el desierto, hablando de San Juan Bautista, el último de los profetas, quien describe quien él lo describe en su Evangelio como la voz que clama en el desierto. ¿Por qué? Porque San Juan Bautista se fue al desierto, fue una asceta del desierto y también fue un gran predicador de la palabra de Dios. Fue el que lo anunció a Dios como otros tantos profetas. Y bueno, y como el león es el rey del desierto y su rugido es poderoso, se asoció con esta fuerte voz elocuente, ¿no es cierto? Además, también Marcos destaca la majestad y la fuerza de Jesús. Eso es muy importante en saber por qué se representan todas estas figuras en torno al ícono de Dios. San Lucas, por ejemplo, se lo representa con un toro, un buey, eh, siempre alado, ¿no? Estas cuestiones. ¿Y por qué? Porque San Lucas en su relato del Evangelio comienza con el sacerdote Zacarías, padre de San Juan Bautista, ofreciendo, ¿no es cierto?, un sacrificio en el templo. Y en la antigüedad el buey era un animal fuerte, pero también sacrificial. ¿Y esto qué nos quiere decir? Eh, que el Evangelio de Lucas también pone mucho énfasis en el carácter sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. Siempre a lo largo del Antiguo Testamento, ustedes verán becerros de oro, eh, toros, escucharán todas estas palabras, ¿no? Becerro de oro, toro para el sacrificio, becerro para el sacrificio. Todas estas cuestiones ya se venían anteriormente diciendo, entonces se tuvieron en cuenta para los simbolismos. San Juan, el águila, por ejemplo, hace una referencia a los otros tres. El Evangelio de Juan, por ejemplo, no empieza con la historia terrenal de Jesús ni nada de esas cosas, sino con un prólogo teológico elevadísimo, que es, en el principio existía el verbo. ¿Qué esto nos quiere decir? Pero tiene una altura teológica muy buena, muy rica, y su mirada hacia el verbo es mística. Y se lo compara con un águila, porque ¿por qué el águila? Porque es el ave que vuela más alto. ¿Y, y qué pasa? Que según la tradición antigua, era el que podría mirar directamente al sol sin cegarse. Entonces, eh, todas estas cuestiones se han tenido en cuenta eh, con un pasaje bíblico también del Antiguo Testamento, eh, que se han tenido todas estas cuestiones en cuenta con un pasaje bíblico del Antiguo Testamento, eh, que dicen que se iba a realizar todas estas simbologías. Siguiendo con las cuestiones del altar, eh, vamos a ver ahí en la pantalla que le estoy compartiendo las partes de un altar ortodoxo, que generalmente es el candelabro de 7 brazos, el tabernáculo o sagrario, la custodia, la cruz de mano. Todos estos, estos objetos, ¿no?, que están consagrados al servicio litúrgico y al altar, tienen su simbolismo, como por ejemplo el candelabro de 7 brazos,
los 7 sacramentos y los dones del Espíritu Santo, eh, que son, eh, a ver, sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios, los sacramentos, bautismo, crismación, Eucaristía, confesión, unción de los enfermos y matrimonio y sacerdocio. Después el tabernáculo, conocido también en la tradición de las iglesias orientales como arzoforio, que quiere decir el que lleva el pan, y tiene un eje místico también de que así como eh, Cristo es el nuevo maná, si en el arca de la alianza se guardaba el maná del desierto, el artoforio guarda el verdadero pan bajo el cielo. Eso nos quiere decir que ¿qué pasó? El arca de la alianza se prefiguró en todas estas cuestiones que nosotros tenemos mediante la tradición antigua en nuestras iglesias. Porque así también como son nuestras iglesias, era antiguamente eh, la tienda en el desierto. Algún día, si Dios quiere, vamos a charlar más de esos temas, pero bueno, no los quiero entretener. Después también la custodia que se usa para transferir la Santa Comunión a los enfermos. Esto del sacerdote generalmente a veces lleva en el pecho, ¿no? Y bueno, tiene una copita, una cucharita y un recipiente para el pan y para el vino. La cruz de mano es la que usa el sacerdote para impartir la bendición y también tiene un mango en donde este lo sostiene y bueno, imparte la bendición al pueblo en los servicios religiosos. También tiene, ¿no es cierto?, el Evangelio que simboliza al Señor Jesucristo verdaderamente presente en la celebración, presente en el templo, que es el Logos. Siempre debe estar sobre el antimencio, el Evangelio. Cuando al principio de la Divina Liturgia, eh, el Evangelio se traza en forma de cruz arriba del antimencio y se lo deja siempre arriba del iliton, que después van a ver lo que es el iliton. Es ¿no es cierto?, un, un objeto de seda cuadrado, de tela de seda, que está, ¿no es cierto?, abajo del antimencio. Eh, siempre, a ver, el Evangelio es ricamente decorado y esto nos da, ¿no es cierto?, a nosotros eh, una imagen de la resurrección en el reverso, perdón, enfrente y en el reverso está la cruz. Este se hace presente en el pan y el vino y a través de su palabra. Nosotros, mediante, ¿no es cierto?, las vísperas, besamos el Evangelio como veneración a nuestro Señor, como veneración, adoración al mismo cuerpo del Señor y veneramos su palabra, ¿no? El antimension es un lienzo rectangular que, bueno, como lo dice ahí, está dentro del altar con la imagen de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, el antimension, después, más adelante, ¿no? Le voy a describir qué significa, qué es lo que dice. Tiene un contenido teológico bastante fuerte, simboliza, como ya le había dicho, la tumba de nuestro Señor Jesucristo y generalmente en la parte de atrás están cosidas unas reliquias que que son, vamos a decir así, un recuerdo para nosotros
que antes los mártires celebraban la divina liturgia, lo mismo que el trono, que la mesa, tiene reliquias que nos hacen recordar para que, bueno, si por ahí el sacerdote tiene la bendición del obispo y pueda ir a celebrar a otro lado, se recuerda siempre que está celebrando sobre los huesos, ¿no es cierto?, de los mártires, la tumba de los mártires, eh, que es sobre lo que la iglesia está fundada. Así lo dijo Tertuliano. Quienes están unidos al sacrificio de Cristo y que esto lleva, ¿no es cierto?, la firma a un obispo que le permite a todos nosotros una comunión, una unión y también una comunión parroquial con la Iglesia Universal. Después tenemos el Služebnik, que es un libro litúrgico, especialmente lo usa el diácono y el sacerdote para los ritos sagrados. Y bueno, es un librito que contiene las lecturas bíblicas, o sea, himnos y otras cuestiones. Algunas oraciones secretas que se proclaman en la Divina Liturgia. Como le decía, ahí está el iliton. Esto no es un simple objeto litúrgico de tela o seda, ¿no es cierto? Sino que tiene un simbolismo y una mística muy importante, un tipo de teología mística que, que nos une profundamente a los eventos del Calvario y la resurrección. Su función es envolver el antimencio y ¿no es cierto?, que habíamos dicho anteriormente, contiene reliquias en su parte de atrás y que contiene la iconografía del icono de Cristo, del entierro de Cristo, eh, permanece doblado sobre el altar bajo el Evangelio, por eso le decía que se traza el Evangelio en forma de cruz cuando se va a comenzar la Divina Liturgia, y se despliega solamente en la liturgia de los fieles, antes de la gran entrada. ¿Para qué esto? Para recibir los dones sagrados. Actúa, ¿no es cierto?, como una salvaguarda para recoger cualquier partícula del cuerpo de, de Cristo que por ahí se haya ido de la antimension eh, y que pudiera caer, ¿no es cierto? Recordemos que eso es algo muy, muy sagrado, es algo muy extremadamente, ¿no? Porque se trata del cuerpo de Cristo, no puede ser pisoteado, nada de esas cuestiones. Y eh, asegura, ¿no es cierto?, más que nada, que siempre las partículas estén adentro del altar y no se pierdan. El altar general no es solamente una mesa en donde se hace donde se recuerda, ¿no es cierto?, eh, la cena del Señor, sino que tiene, como le dije, un, un significado muy grande. Eh, Actúa, ¿no es cierto?, como la mesa de la vida y el sepulcro glorioso. También las vendas, ¿no es cierto?, simboliza este hilitón, las vendas de la sepultura, al igual que la antimension representa el sudario. Y bueno, son las cuales, ¿no es cierto?, José, Animatía y Nicodemos envolvieron el cuerpo de Cristo y también representa la presencia en la ausencia. Patrísticamente, ¿no es cierto?, el hecho de que el litón se despliegue y se vuelva a doblar al final de la Divina Liturgia evoca un momento en el que Pedro y Juan entraron al sepulcro vacío y vieron las vendas de nuestro Señor Jesucristo puestas allí tan perfectamente y dobladas, pero ya sin el cuerpo. Ese es el símbolo que se le da a estas dos cosas, ¿no?, que prácticamente van juntos, una cosa protege a la otra y así, y todos sirven para proteger, ¿no es cierto?, lo que es el cuerpo de Cristo. El litón marca un espacio sagrado donde ocurre también el misterio, eh, que es la transustanciación,
el cambio, ¿no es cierto?, de los dones, que ya dejan de ser pan para convertirse en cuerpo, sangre, vino para ser sangre. Y San Simeón de Tesalónica explica que el despliegue del Lilitón significa que el reino de Dios se ha acercado y que el espacio del altar se transforma en un lugar fuera del tiempo. No sé cómo estamos con el tiempo, tampoco no los quiero cargar más. Díganme ustedes si está interesante. Muy interesante, por ahora muy interesante. Bueno, continúo ahí, ya igualmente falta un poquito y ya este tema está dado. Bueno, continúo. También cuando se despliega el antimencio, ¿no es cierto?, está lo que es una esponja. La esponja, la función principal de la esponja es es una reverencia absoluta, absolutísima, y se utiliza para recoger el margaritai. ¿Qué es el margaritai? Es, es un nombre teológico que en los libros aparecen así. Son eh, las pequeñísimas partículas del pan consagrado. Acuérdense que eso no se puede caer fuera del altar ni tampoco puede ser tratado como algo normal. No es normal, porque ya es carne. Eso dejó de ser pan para convertirse en carne, y eso es carne. Que se usa la esponja para limpiar el discos, la patena, y que los dedos, y que para que en los dedos del sacerdote no queden las partículas, el margaritai, las perlas, entonces se hace con la esponja, que eso, la esponja también se guarda junto con todo esto, para que, ¿no es cierto?, nada se pueda contaminar, ni tampoco, ¿no es cierto? Entonces esto es trasladado, cada átomo de la Eucaristía, al cáliz para su consumo final. San Juan Crisóstomo enfatiza en esta acción y en esta dignidad, ¿no es cierto?, y pone, ¿no es cierto?, los elementos materiales del culto, que es la esponja, que es algo, si ustedes miran, es algo sencillo, que proviene del fondo del mar, más es elevado para tocar a Dios. Así que imagínense que todas las cosas de esta tierra, como las hizo el Creador para Él, y para Él son. Imagínense venir del fondo del mar y tocar a Dios todos los domingos. Es algo muy hermoso. Esto refleja la doctrina de la encarnación, que dice que Dios utiliza lo más humilde, lo que nadie espera que puede ser utilizado para servirle. Y eso es algo muy sagrado. También lo que recubre al altar es la inditia. ¿Qué es la inditia? Es la vestidura exterior que es de seda o brocado y representa la gloria de Dios, el manto celestial del rey. Es un ropaje de gala que los padres de la iglesia enseñan, que al representar a nuestro Señor Jesucristo como, ¿no es cierto?, que lo que envolvió al rey, también su trono de resurrección eh, se pone con los más finos ropajes, ¿no? Y simboliza la luz divina que rodea el misterio de la Eucaristía, recordando que es una luz de Dios, que es la luz de Dios, la luz inaccesible. Después, por abajo de eso, ¿no?, se usa un ceñidor, que el ceñidor, bueno, es lo que hace que todo eso no se escape, ¿no? Y es un cordón que sujeta la vestidura del altar y a menudo, bueno, es invisible porque está bajo de todo. Y está bajo el borde superior, aproximadamente acá arriba, eh, está hecho por pliegues que
forman una cruz. Y bueno, esto sirve también para fijar las vestiduras al altar, asegurando de que el cuerpo del altar esté correctamente revestido. Esto tiene también un significado teológico que, bueno, simboliza el poder de Dios que sostiene la creación y la pureza, también a la cual el sacerdote, como el sacerdote se ciñe para el servicio al altar y para el sacrificio incruento, así también se ciñe para la creación, ¿no es cierto?, que sostiene la creación y la pureza. San Simeón de Tesalónica justamente decía que, vincula al seguidor con la fuerza espiritual y la disposición para la batalla contra el mal. Hermoso, la verdad. San Simeón de Tesalónica. Bueno, aquí vemos, ¿no es cierto?, el altar en su forma así, sin los vellos, sin los velos que lo cubren. Eso sería el altar así, antes de ponerle todas las cosas, ¿no?, que tiene arriba, lo, lo, las telas, ¿no?, de brocado y esas cosas. Eh, Esto lleva primero una tela blanca y después recién vienen las demás telas. Es como cuando el sacerdote se pone el estijar y ahí después recién vienen las demás telas. Bueno, es lo mismo. En la tradición cristiana, ¿no es cierto? Esto no es un simple mueble, como lo dice acá, no es un simple mueble, que es ahí donde yo le decía, que esto representa las catacumbas, los primeros cristianos. Eh, Esto es una práctica que dio origen a la divina liturgia y también acá en el medio, en las puntas, pero generalmente acá en el medio, sé que se ponen reliquias, que esto va sellado con cera, reliquias, piedras, eh, sobre el altar cuando se consagran, las fotitos de los cuatro evangelios, las imágenes, ¿no? Eh, los íconos de los cuatro evangelistas, muy bueno. Y bueno, todo eso al momento de consagrar, si algún día les interesa y quieren, les puedo explicar cómo se consagra un altar. Y esto, bueno, los, las reliquias de acá del medio simbolizan los mártires que se unen al sacrificio, ¿no es cierto?, de Cristo. Y bueno, y todo esto da origen y simboliza a los que nos precedieron. Eh, los padres de la iglesia, como San Ignacio de Antioquía, bueno, subrayan la unidad del altar, signo, ¿no es cierto?, de la unidad de la iglesia y con el obispo. Eh, Así que bueno, gente, esto es muy importante, pero bueno, vamos a ir, son cosas largas para explicar porque tienen mucho significado, mucha profundidad teológica, no es algo que se explica a la ligera, más que el Padre Esteban, ¿no es cierto?, conmigo también, quieren que, yo quiero que ustedes entiendan todo y que no tomen esto a la ligera, porque es algo muy serio, es algo muy importante que tienen que saber. Así que bueno, eh, seguiremos en otra ocasión, seguiremos en otra ocasión y bueno, espero que les haya gustado todo y cualquier cosa que no entendieron o qué sé yo, pregunten. Acá estamos para explicarles. Sí, Serafín, realmente excelente la charla, excelente la explicación con tanta detalle e incluso el PowerPoint que preparaste es eh, hermoso y muy didáctico. Y lo únicas dos cositas que me gustaría aclarar, no aclarar, sino agregar a tan completa charla, es que, como bien dijiste, eh, lo querías decir, pero después pareciera como que no lo pudiste completar, de decir que en el altar tenemos las reliquias
de los santos mártires, ibas a decir esto, porque en la antigüedad, en las catacumbas, los santos rezaban la liturgia sobre los cuerpos de los mártires. Como no tenían, Claro. lo ibas a decir, pero después se te... Capaz que se me pasó. Y entonces, como lo ibas a decir, lo quiero agregar. Completalo. En la antigüedad se rezaban las liturgias en las catacumbas sobre los cuerpos de los mártires, de los santos mártires ya muertos, y no sobre una mesa, porque no tenían mesa en esos momentos de persecución. Entonces, para recordar, justamente como bien mencionaste a Tertuliano, que decía que la iglesia se funda sobre la sangre de los mártires, entonces, por esa razón, perpetuamente la iglesia definió hacer la liturgia sobre reliquias de los mártires, y por eso en las mesas sagradas se ponen las reliquias. Y el antimencio también tiene reliquias porque, como bien dijo Serafín, cuando un sacerdote tiene que viajar a otro lado a oficiar una liturgia, a una casa, por ejemplo, que viaja a una misión y tiene que oficiar una liturgia en una casa, porque no hay templo en esa misión, se está formando la misión, entonces lleva el antimencio y oficia sobre el antimencio que ya tiene reliquias de santos mártires. Es como que el antimencio hoy hace de santo trono, de santa mesa. Y la liturgia no se puede celebrar si no hay antimencio. Bueno, eso quería solamente agregar. Y si hay alguien que tiene alguna pregunta o consulta o comentario también. Sí, ahí va a agregar que justamente